Ver un documental es una buena manera de relajarse mientras aprendes datos sobre el tema que elegiste. Pero algunos documentales han sido considerados perturbadores gracias a su temática controversial, e incluso algunos han sido prohibidos por ciertos gobiernos alrededor del mundo. Número 10. Marwan Call, también conocido como Village of the Dolls, es un documental dirigido por Robert Zemeckis y detalla la vida y obra de Mark Hogenkamp, el creador de un pueblo ficticio del cual el documental toma su nombre. La creación de este pueblo fue resultado del trauma que Mark Hogenkamp vivió en el año 2000 mientras estaba en un bar llamado The Anchorage en Kingston, Nueva York. Mientras estaba ahí, tomó unas copas de más y empezó a hablar con un grupo de 5 hombres, pero la conversación pronto se tornó desagradable. Mark Hogenkamp les confesó que le gusta vestirse con ropa de mujer, algo que el grupo tomó como una gran ofensa. Poco después de hacer esta revelación, los 5 hombres lo rodearon y comenzaron a atacarlo. Fue una golpiza severa que lo dejó inconsciente y fue llevado de urgencia a un hospital cercano después de que llamaron a la policía. Cuando finalmente despertó, creía que era 1984 y no tenía ningún recuerdo de lo que había sucedido esa noche. Cuando un hombre no identificado notó que Hogenkamp estaba despierto, lo visitó y le preguntó si sabía en qué año estaba. Y fue entonces cuando Hogenkamp respondió que era 1984 y creía que estaba en un hospital en Ibiza. Le informaron que el asalto lo había dejado en coma, que era el año 2000 y que había estado inconsciente solo 9 días. Un doctor entonces le explicó lo que había pasado y que tenía suerte de estar vivo después de haber sido agredido por los hombres. Inmediatamente perdonó a sus atacantes, pero no se dio cuenta del impacto duradero que el trauma tendría en él. El doctor llegó a decir que habría pensado 2 veces antes de perdonar al grupo si hubiera sabido lo que le hicieron. Permaneció en el hospital durante 40 días más y después de que se le acabó el seguro, lo enviaron a casa. Tuvo que someterse a terapia física durante 12 meses y se sentía enojado por tener que aprender a caminar de nuevo, ya que sufrió daño cerebral en el ataque. Su seguro para la terapia también se acabó, y gracias al arrogante agente de seguros que le informó de esto, Hogenkamp empezó a odiar a todos los hombres. Necesitaba una vía de escape para sus emociones y su lado artístico. Así que empezó a crear una ciudad en miniatura en su patio trasero. La llamó Marwencol, una ciudad belga de la Segunda Guerra Mundial que no existía. Usó madera, clavos, tornillos y ventanas para construirla, e incluso incluyó un bar que servía bebidas que hizo con pedazos de vidrio. Luego creó un banco, una heladería, una gasolinera y un cementerio. Y después empezó a poblar el pueblo con figuras en miniatura que representaban cualquier escenario que se le ocurriera. Y básicamente había creado una segunda vida para sí mismo, ya que tenía pocos recuerdos de su vida antes del ataque. Poco después, estalló la guerra, y las escenas adquirieron una atmósfera decididamente más perturbadora. Tomaba fotos artísticas de escenas de batalla y sus consecuencias, y tenía el talento suficiente para hacer que parecieran reales. Incluso recreó el ataque que había ocurrido, pero se aseguró de que el escenario se desarrollara de manera diferente, haciendo que los 5 hombres recibieran lo que merecían. Más tarde admitiría que solía recrear este escenario a menudo, ya que sabía que nunca podría vengarse de sus atacantes en la vida real. Sus fotos fueron descubiertas finalmente por un fotógrafo llamado David Noggle, quien contactó a la revista Esopus para compartir la historia de Hogenkamp. Y después de esto se hizo el documental Marwencol y él se convirtió en un artista aclamado. Número 9. El documental The King of Kong, A Fistful of Quarters, sigue un tema bastante inesperado: los videojuegos. Es una industria que ha conquistado al mundo, generando miles de millones de dólares cada año. Pero esta película sigue a 2 jugadores en particular y su intensa rivalidad. En los años 80 el jugador Steve Weeb era ingeniero, pero estaba pasando por una mala racha y estaba desempleado. Billy Mitchell estaba administrando un restaurante y ambos hombres compartían la misma pasión por lograr la puntuación más alta en el videojuego Donkey Kong. El documental fue creado por Seth Gordon y se estrenó en 2007 y en su mayoría sigue a Steve Weeb y sus intentos de romper la puntuación más alta del juego. En ese momento, Billy Mitchell era el poseedor del récord, pero Steve Weeb estaba decidido a destronarlo. Para lograrlo, compró una máquina arcade de Donkey Kong y la puso en su casa en Redmond, Washington. Luego comenzó a analizar los patrones del juego y cualquier forma en que pudiera explotarlos mientras practicaba sus habilidades en el juego. En 2003, logró alcanzar una puntuación de 947.200, superando el récord anterior de Mitchell.
había grabado su sesión de juego en una cinta VHS y la envió a Twin Galaxies, la fuente oficial de récords de videojuegos para Guinness World Records. Con el nuevo récord asegurado, se convirtió en una especie de celebridad local en Seattle y poco después superó su propia puntuación al acumular más de 1 millón de puntos en el juego, la primera vez que esto se había logrado. Mitchell no tomó esto de buena manera y Twin Galaxies aceptó enviar a un árbitro a la casa de Wibb para inspeccionar su máquina. Cuando se descubrió que la placa de la máquina fue suministrada por Roy Shield, un jugador que tenía el récord de Missile Command y a quien le habían quitado su récord gracias a una queja de Mitchell, el récord de Wibb fue descalificado. Se sospechaba que Schultz había manipulado la placa para vengarse de Mitchell y como el récord fue enviado por medio de una cinta VHS, su gloria fue de corta duración, pero Wibb no se rindió. Él entró a un torneo con el objetivo de lograr su récord frente a los árbitros de Twin Galaxies, y Mitchell rechazó su oferta de enfrentarse cara a cara. A pesar de los esfuerzos de uno de los amigos de Mitchell por distraerlo, atrayendo a una multitud a su máquina, Wibb una vez más rompió el récord y logró llegar a la pantalla final, donde el juego deja de funcionar. Mitchell luego se grabó a sí mismo logrando una puntuación aún más alta, y la cinta fue reproducida para los árbitros. Mitchell recibió el título, a pesar de que el árbitro principal notó que su puntuación subía de repente de vez en cuando. Y cuando Wibb pidió ver la grabación, su solicitud fue rechazada. El récord de Mitchell fue aceptado por Guinness World Records, que organizaron un torneo en Hollywood, Florida, la ciudad natal de Mitchell. De nuevo se negó a enfrentarse a Wibb en persona, pero Wibb finalmente logró superar su puntuación, alcanzando un récord nunca antes visto de 1.049.100 puntos. Hasta el día de hoy, la reputación de Mitchell como jugador sigue manchada, ya que la mayoría de la gente cree que usó tácticas nefastas para obtener su alta puntuación, pero él niega cualquier mala conducta, a pesar de que la evidencia en su grabación de cinta VHS es clara como el agua. Número 8. Mucha gente recuerda al actor Alex Winter por su papel protagónico en Bill y Ted's Excellent Adventure, en la que apareció junto a Keanu Reeves como un estudiante de preparatoria que prefería tocar la guitarra en lugar de hacer la tarea. Pero no muchas personas saben que también dirigió un documental titulado Los Papeles de Panamá. Cuenta la historia de una enorme filtración de datos que ocurrió el 3 de abril de 2016 y que expuso un escándalo de corrupción masiva del que el mundo no tenía conocimiento. Se filtraron hasta 2.6 terabytes de información y contenían datos confidenciales entre abogado y cliente de más de 200.000 cuentas offshore. Algunos de los documentos filtrados databan de la década de 1970 y todos tenían algo en común. Las cuentas fueron creadas por una firma de abogados panameña conocida como Mossack Fonseca. Y después de que la información fue robada, se ingresó en una base de datos a la que cualquiera podía acceder y buscar, poniendo a los titulares de las cuentas en una situación difícil, ya que su información privada ahora estaba disponible para que todos la vieran. Gracias a la filtración de información personal, varias personas fueron procesadas después de que se descubriera que eran corruptas, incluyendo a Jan Marsalik, quien estaba involucrado con la inteligencia rusa, y a Harold von der Gaultz, un individuo que había cometido fraude en varios países del mundo. Luego se descubrió que algunas de las empresas fantasma bajo Mossack Fonseca estaban siendo utilizadas para fraude y corrupción, evasión de impuestos y evasión de sanciones internacionales. La gente empezó a exigir que se revelara el nombre del informante, pero hasta el día de hoy su identidad sigue siendo desconocida. Pero sí reveló que filtró la información debido a su creencia de que la riqueza mundial estaba mal distribuida. En cuanto vio la información en estos documentos, supo que se estaba cometiendo fraude internacional a gran escala y decidió hacer algo al respecto. Los documentos fueron enviados a un periodista llamado Bastian Obermeier y publicados en el sitio web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Después de que se publicaron los documentos, se les llamó los Panama Papers, lo cual no le agradó al gobierno panameño, ya que creía que ese nombre dañaría la reputación del país. Se hicieron públicos los nombres de los directores de 214.000 empresas fantasma, todas las cuales habían sido asistidas por Mossack Fonseca. Sus registros financieros fueron expuestos al mundo, y en Uruguay, 5 personas fueron arrestadas de inmediato después de que la filtración revelara que habían estado lavando dinero. Un abogado radicado en Suiza fue acusado de usar inapropiadamente el dinero de su cliente y de ayudar a personas poderosas en ese país, incluida la familia real de Qatar, y de ocultar sus verdaderos ingresos a las autoridades. También se descubrió que el despacho de abogados tenía vínculos con políticos de alto rango, celebridades y empresarios adinerados. Salió a la luz que muchas de estas figuras famosas han estado ocultando ingresos adicionales para evadir el pago de impuestos.
Estos incluían a jefes de Estado de los Emiratos Árabes Unidos, Ucrania, Arabia Saudita, Argentina e Islandia. Funcionarios de hasta 40 países estuvieron implicados y sus nombres se dieron a conocer junto con sus registros financieros. El resultado de esta filtración masiva fue una investigación global que cambió el clima financiero y político en todo el mundo. Para 2026 se recuperaron más de 2.000 millones en impuestos de las personas mencionadas en los documentos y muchas personas fueron llevadas a juicio por lavado de dinero, evasión de impuestos, corrupción y fraude. El informante sin duda había logrado lo que se propuso y el público se dio cuenta de cuánta corrupción ocurría en el mundo sin que ellos lo supieran. Número 7. TikTok es una plataforma de redes sociales que ha conquistado al mundo. Pero gracias al documental Dancing with the Devil, ahora sabemos que hay un lado más oscuro de TikTok, algo que la mayoría de sus usuarios nunca habría esperado. La película se centra en un grupo de bailarines de TikTok que decidieron firmar con una empresa de representación llamada 7M. Pero muchos de los bailarines no sabían que 7M también es una iglesia llamada Shekinah Church, que solo permite la entrada a miembros invitados en su congregación y está dirigida por un pastor llamado Robert Sheen. El documental, que fue dirigido por Derek Donin, primero presenta a las Winking Sisters, Miranda y Melanie. Soñaban con convertirse en bailarinas algún día y después de obtener mucha experiencia, decidieron usar TikTok como su plataforma preferida y consiguieron la impresionante cantidad de 3.3 millones de seguidores y estaban en camino al éxito. Otro bailarín, Kevin Davis, también tenía grandes ambiciones, pero estaba teniendo dificultades económicas y vivía en su auto. Cuando empezó a subir videos a TikTok, de repente se dio cuenta de que podía generar ingresos para sí mismo mientras compartía su talento con el mundo. Sheen llegó a la misma conclusión y empezó a reclutar bailarines para 7M. Cuando se inscribieron, Sheen comenzó a gestionar sus acuerdos de marca y les proporcionó alojamiento asequible. También les proporcionaba espacios para crear sus videos, pero al mismo tiempo los animaba a unirse a la iglesia Shekinah. Se les decía que asistieran a los servicios de la iglesia, que entregaran sus vidas a Dios, pero al mismo tiempo se les pedía que se dedicaran a Sheen, ya que él, según sus propias palabras, era un hombre de Dios. En poco tiempo, Sheen se había metido de lleno en la vida de los bailarines de la iglesia y se les desaconsejaba contactar a sus amigos y familiares de fuera. Este tipo de comportamiento es típico de una secta y en poco tiempo la iglesia empezó a ser etiquetada como tal. Miembros y exmiembros empezaron a revelar la verdad detrás de la iglesia, afirmando que Sheen había actuado de manera inapropiada con ellos en varias ocasiones, acusaciones que él negó de inmediato. Los padres de Melanie y Miranda acusaron a la iglesia de lavar el cerebro de Miranda después de que Melanie saliera del grupo y tras haber cortado todo contacto con ellos. Finalmente, ella aceptó reunirse con ellos y se esperaba que la familia se reuniera, pero no fue así. En cambio, transmitió la reunión en vivo a millones de sus seguidores e hizo todo lo posible por presentar a sus padres como el problema en su vida, en lugar de al culto en el que estaba involucrada, lo cual también es algo que suele verse en este tipo de casos. Desde entonces, muchos más exmiembros de 7M han hablado en contra de Sheen y su iglesia y se han presentado muchas más acusaciones, como la trata de personas, contra Sheen y algunos de sus seguidores. La iglesia sigue operando hoy en día, pero gracias a estas revelaciones, está bajo un intenso escrutinio financiero y legal y varios exmiembros han presentado demandas contra el secta. Número 6. La desaparición de Amy Lynn Bradley suele citarse como una de las desapariciones en el mar más desconcertantes de la época moderna. Y el documental Amy Bradley is Missing intenta arrojar luz sobre su caso, pero muchas preguntas siguen sin respuesta. En marzo de 1988, Amy tenía 23 años y vivía en el condado de Chesterfield, Virginia. Su futuro parecía prometedor, ya que se había graduado de una universidad en Longwood y planeaba seguir una carrera como consultora informática. Estos planes se pusieron en pausa por un tiempo, ya que ella y su familia decidieron irse de crucero juntos. Se embarcaron en el Rhapsody of the Seas, que era un crucero propiedad de Royal Caribbean y se dirigía a Curazao. Alrededor de las 5:20 del 24 de marzo de ese año, el padre de Amy, Ron, se despertó y decidió revisar cómo estaban ella y su hermano Brad. Notó que Amy estaba dormida en una silla de descanso en el balcón de su camarote y volvió a dormir. Algunos informes indican que la puerta del balcón estaba abierta, pero Ron insiste en que estaba cerrada cuando él revisó. Se despertó de nuevo a las 6 a.m. y esta vez Amy no estaba por ningún lado.
Notó que también faltaban su encendedor y sus cigarrillos, y se preocupó porque ella nunca se habría ido sin informar a sus padres a dónde iba. Buscó en las áreas del barco donde pensó que podría estar, pero fue en vano. Así que despertó al resto de la familia para informarles que no podía encontrar a Amy en ningún lado. 3 personas le dijeron a la policía que la vieron en la cubierta superior del barco con un miembro de una banda que tocaba en el barco, Alastair Douglas, alrededor de las 5:40 am. Agregaron que él le entregó a Amy un vaso que contenía un líquido oscuro que ella presumiblemente bebió después. Se vio a Douglas salir solo de la cubierta superior a las 6 am. Después de que se reportó su desaparición al personal del barco, hicieron un anuncio pidiéndole que fuera a la recepción del barco alrededor de las 7:50. Para la 1 p.m., todo el barco había sido registrado con la ayuda del personal, pero aún no se pudo encontrar ningún rastro de Amy. Desde entonces, el personal del barco ha sido criticado porque retrasaron la búsqueda y pudieron haber desperdiciado tiempo durante el cual Amy podría haber sido localizada. Extrañamente, Douglas le dijo a Brad que lamentaba escuchar sobre la desaparición de su hermana, pero hizo esta declaración antes de que se hiciera el anuncio, lo cual muchas personas encontraron sospechoso. Más tarde, pasó una prueba de polígrafo y fue visto sonriendo y haciéndoles una seña de aprobación a los miembros de su banda mientras salía de la sala de entrevistas. Las aguas fueron rastreadas durante 4 días por la Guardia Costera del Caribe neerlandés, pero cuando no se encontró nada para el día 27, la búsqueda fue cancelada. Durante un tiempo, se sospechó que Amy se había caído por la borda, pero esta teoría ha sido descartada, ya que ella era una salvavidas entrenada y nunca habría cometido ese error, y tampoco se cree que haya sido empujada al agua. Un taxista en Curazao reportó haber visto a Amy allí cuando llegó el barco y que ella estaba corriendo por un estacionamiento buscando un teléfono. Luego la vio varias veces más, pero estos avistamientos nunca fueron confirmados. La han visto varias veces en Curazao desde entonces, y algunos testigos reportaron que estaba en compañía de 2 hombres agresivos, uno de los cuales se parecía a Douglas. Otro hombre le diría a la policía que Amy se le acercó y le explicó que la estaban reteniendo en Curazao en contra de su voluntad. Supuestamente también la han visto en San Francisco con 2 hombres y en Bridgetown, Barbados, con 4 hombres. Un detalle incluido en el documental afirma que una bartender en el barco le dijo a la policía que la mañana de su desaparición se le escuchó gritar, «Señorita secuestrada». Repitió esta frase 2 veces antes de ser llevada a la parte trasera del restaurante por otro mesero. Cualquier persona que pueda aportar información al caso de Amy debe comunicarse de inmediato con el FBI al 20-23-24-3000 o con We Help the Missing Tip al 866-660-4025. Número 5. Es un hecho desafortunado que una mala decisión puede arruinar la vida de alguien, y una restaurantera llamada Sarma Melengilis es prueba viviente de esto. Ella es el tema de un documental llamado Bad Vegan, Fame, Fraud, que fue dirigido por Chris Smith y estrenado en 2022. Sarma creció en Massachusetts y desde temprana edad mostró interés por las artes culinarias, gracias a su madre que trabajaba como chef. De adulta, se mudó a Nueva York, donde trabajaba para una firma de inversiones. En 1996 se mudó a Boston, pero regresó a Nueva York 2 años después y se graduó del Instituto Culinario Francés en 1999. Luego abrió un restaurante vegano Pure Food and Wine en Gramercy Park junto con Matthew Kenny, su entonces novio, y Jeffrey Chotorow. El restaurante rápidamente se volvió popular y fue incluido entre los 100 mejores por la revista New York. También fue seleccionado como uno de los restaurantes estrella de Nueva York por la revista Forbes. Pero en 2009 las cosas empezaron a desmoronarse. Sarma acusó a Matthew de no prestar suficiente atención a las finanzas del restaurante y fue despedido. Chotorow le prestó $1.2 millones para asegurar el negocio a su nombre, pero luego abrió un One Lucky Duck de jugos y comida para llevar con los mismos 2 socios. En 2015, el personal de ambos restaurantes se negó a trabajar porque no les habían pagado durante más de un mes y afirmaron que no era la primera vez que tenían que trabajar sin recibir sueldo. Ambos restaurantes fueron cerrados y Sarma admitiría que estaba teniendo dificultades financieras. Los restaurantes reabrieron más tarde ese año, pero 3 meses después ocurrió la misma situación y ambos restaurantes fueron cerrados permanentemente. Sin que muchas personas lo supieran, ella y su esposo, Anthony Strangis, con quien se casó en 2012, debían mucho dinero a inversionistas y empleados, dinero que nunca tuvieron la intención de devolver. La pareja se conoció en línea y él afirmaba ser un especialista en operaciones encubiertas, así que no se veían muy seguido porque él tenía que viajar por trabajo.
Mientras estaba en misiones, él le pedía que le enviara dinero, generalmente porque se había metido en problemas o en una situación difícil mientras realizaba su trabajo. Eventualmente, ella se quedó sin dinero y empezó a usar el salario de su personal para pagarle a él. Strangis la convenció de que el gobierno la estaba vigilando y que necesitaba demostrar su fe a una entidad llamada la familia. Para hacer esto, ella necesitaba enviarle a Strangis cualquier cantidad de dinero que él le pidiera. Si hacía esto, podría alcanzar la inmortalidad, al igual que su perro, León, según Strangis. Para ese momento, ya se habían emitido órdenes de arresto en su contra, ya que estaba acusado de robo mayor. En cuanto a Sarma, era buscada por violaciones a las leyes laborales, robo mayor y evasión de impuestos. La pareja fue arrestada en Tennessee y Sarma se declaró culpable. Fue sentenciada a 4 meses de prisión tras aceptar un acuerdo de culpabilidad. Ella y Strangis se divorciaron en 2018 y hoy está en proceso de reconstruir su vida en Nueva York, junto con su perro, León. Número 4. Las citas en línea tienen su lado bueno y su lado malo. Por el lado positivo, las personas son libres de conocerse y hablar desde la seguridad de sus propios hogares y pueden reunirse cuando estén listas para decidir si quieren comenzar una relación. En el lado negativo, nunca se puede estar completamente seguro de que la otra persona sea realmente quien dice ser. A lo largo de los años, todos hemos escuchado muchas historias de terror que comenzaron con citas en línea, y el caso de Karat Asi es otro ejemplo de esto. Su calvario se detalla en el documental Sweet Bobby, mi pesadilla de suplantación amorosa, que se estrenó en 2024. Fue dirigido por LaTanya Shannon y sirve como una advertencia para cualquiera que esté considerando probar las citas en línea. La pesadilla de Kirat comenzó en Londres, Inglaterra, en 2009, después de que recibiera un mensaje de Facebook de alguien llamado Kut Kata. Él dijo que tenía 18 años, unos 10 años menor que ella, y que estaba saliendo con su prima, Simran Bogle. Agregó que le había enviado un mensaje para pedirle consejo, ya que él y Simran estaban pasando por un momento difícil en su relación. Ella no se lo tomó muy en serio, pero durante las siguientes semanas, Kirat le envió algunos mensajes con consejos y no pensó mucho en la situación. Nada en su perfil en línea parecía sospechoso, ya que contenía fotos de él en una boda y tenían varios amigos en común, como era de esperarse. Ya había oído hablar de su familia, así que nunca sospechó que hubiera nada deshonesto. Unas semanas después, Karat recibió la desafortunada noticia de que JJ perdió la vida en Kenia. Ella se sorprendió por esta noticia, pero como ella y JJ nunca se habían conocido, pronto se olvidó de sus intercambios y siguió con su vida. Luego fue contactada por Bobby, el hermano de JJ, un cardiólogo que tenía una edad más cercana a la de Karat. Empezaron a hablar y se hicieron amigos, y como tanto Karat como Bobby estaban en una relación, sus interacciones se mantuvieron platónicas. Se enviaban mensajes de vez en cuando, pero a menudo pasaban 1 o 2 meses sin hablar. Luego se enteró de que Bobby también había perdido la vida en Kenia después de que fue atacado con un arma de fuego. Sus amigos asistieron a su funeral y publicaron fotos del evento en sus perfiles de Facebook. Pero unos meses después, se enteró de que él estaba vivo y recibiendo tratamiento en un hospital de Londres y que había sido ingresado al programa de protección de testigos. Él y Karat siguieron en contacto y él le reveló que desarrolló una condición que ponía en peligro su vida debido a sus heridas. Ella contactó a su médico y a su exesposa, y con el paso del tiempo, ella y Bobby empezaron a acercarse. Se convirtieron en pareja 5 años después de conocerse en línea. Y aunque nunca se veían, cenaban al mismo tiempo y veían los mismos programas juntos. Kirat nunca vio a Bobby, ya que él afirmaba que las videollamadas estaban en contra de las reglas del programa, y en otras ocasiones decía que su teléfono no funcionaba correctamente. La relación parecía ir bien, pero luego la actitud de Bobby empezó a cambiar. Le decía que iba a ir a Londres para verla, pero siempre tenía una excusa para no poder llegar. Empezó a decirle con quién podía y no podía pasar tiempo, qué emojis podía usar, e incluso perdió los estribos cuando se enteró de que la había atendido un médico varón. En 2018, él afirmó estar en el Reino Unido, pero siguió poniendo excusas, y Karat decidió llegar al fondo del misterio. Ella contrató a un detective privado que descubrió que él vivía en Brighton y no en Londres como había afirmado. Un día, ella decidió conducir hasta la casa de Bobby para enfrentarlo. Estaba nerviosa, pero logró reunir el valor para llamar a su puerta. Y sorprendentemente, Bobby abrió la puerta y ella le exigió saber por qué le había mentido sobre su ubicación. Bobby se sorprendió por la acusación y parecía completamente desconcertado.
Luego, saldría a la luz que alguien había robado su identidad y engañado a Karat, haciéndole creer que estaba hablando con el verdadero Bobby, quien no tenía problemas médicos y nunca había estado en Kenia. El culpable resultó ser el propio primo de Karat, Simron Bogol. Ella comenzó la estafa cuando tenía solo 18 años y continuó mintiéndole a Karat durante 9 años. Más tarde se disculpó y afirmó que lo hizo porque tanto ella como Karat estaban pasando por momentos difíciles en sus vidas y creía que Bobby era la manera perfecta de hacer sus vidas un poco más emocionantes. Karat obtuvo una importante indemnización en su demanda contra Simran en 2020 y Simran nunca fue acusada de ningún delito. Actualmente no tiene presencia en línea y elige vivir su vida de manera discreta. Número 3. El documental de Felicity Morris de 2022, El estafador de Tinder, cuenta la historia de un hombre que se hacía llamar Simon Leviev, quien logró estafar a varias mujeres y quitarles el dinero que tanto les costó ganar gracias a una estafa de citas en línea. En realidad, su nombre es Simon Hyatt y ya ha tenido problemas con la ley antes en su vida. Durante su adolescencia, comenzó a cometer fraudes con cheques mientras vivía en Brooklyn, Nueva York, y en 2011 fue arrestado después de ser acusado de fraude y falsificación. También había creado pasaportes falsos, cheques fraudulentos e identidades falsas. Poco después, decidió convertirse en un estafador profesional, ya que eso le haría ganar dinero más rápido que trabajando en un empleo real. Su primer gran estafa comenzó en Finlandia y allí defraudó a 3 mujeres. Fue arrestado y sentenciado a 3 años de prisión, pero durante ese tiempo perfeccionó sus estafas para poder continuar con sus planes una vez que fuera liberado. Una vez que salió de prisión en 2017, regresó a su país natal, Israel, y fue aquí donde se convirtió en Simon Lviv, el director ejecutivo de una compañía de diamantes. Afirmaba ser extremadamente rico, ya que su padre era un multimillonario, y a menudo se refería a sí mismo como el príncipe de los diamantes. Una vez que conocía a una mujer en línea, presumía su riqueza, pero luego empezaba a decir que al menos uno de sus muchos enemigos lo estaba persiguiendo. Pedía dinero para vuelos y poder escapar o para pagar una casa de seguridad donde no pudieran encontrarlo. Prometía devolver el dinero tan pronto como estuviera a salvo y muchas mujeres caían en esta trampa, ya que parecía ser quien decía ser en línea. Una mujer incluso lo conoció en persona y como se veía exactamente igual que en su perfil, nunca sospechó que estaba siendo estafada. Algunas de sus víctimas llegaron al extremo de solicitar préstamos bancarios para mantenerlo a salvo, mientras que otras vaciaron sus ahorros de toda la vida, creyendo que habían encontrado al amor de sus vidas. Estafó a mujeres de países de todo el mundo. Algunas estaban convencidas de que eventualmente se conocerían y pasarían el resto de sus vidas juntos, y al menos una víctima empezó a buscar un departamento en el que se mudarían una vez que él estuviera a salvo. Mientras tanto, Hyatt vivía la buena vida gracias al dinero, tarjetas de crédito, cheques y donaciones de sus víctimas. En un momento, parecía que hizo un esfuerzo por reembolsar a 2 de las mujeres, pero uno de los cheques rebotó y los $100,000 en efectivo que devolvió resultaron ser falsos. Fue solo cuando las compañías de tarjetas de crédito notaron sus elaborados gastos con tarjetas de crédito que la estafa comenzó a desmoronarse. Su verdadera identidad fue revelada y 2 de sus víctimas lo expusieron en un artículo llamado El estafador de Tinder. Fue arrestado en Grecia y sentenciado a 15 meses de prisión en Israel. Se le ordenó pagar 35,000 libras en compensación y una multa de 4,600 libras, pero fue liberado después de 5 meses, gracias al brote de la pandemia. Leviev sigue manteniendo su inocencia, afirmando que es un hombre de negocios legítimo, que simplemente quería conocer mujeres en línea, a pesar de haber estafado a sus víctimas por alrededor de $10 millones en solo 2 años. Número 2. La mayoría de nosotros hemos visto programas paranormales que afirman encontrar fantasmas y demonios en lugares embrujados, como casas, prisiones, hospitales abandonados e instalaciones de salud mental que han dejado de funcionar hace mucho tiempo. Estos programas normalmente deben tomarse con escepticismo, ya que la mayoría del equipo utilizado por estos investigadores paranormales es, en el mejor de los casos, teórico, y muchas de sus afirmaciones sobre ver espíritus y revelar lugares embrujados han sido desacreditadas a lo largo de los años. El género ha visto un declive constante en popularidad, pero un documental de 2018 llamado Demon House, dirigido por Zach Bagans, ha dejado a sus espectadores inquietos, principalmente gracias a una escena particularmente perturbadora que contiene.
Al comenzar el documental, se advierte a los espectadores que todas las personas y lugares mostrados son reales y que deben proceder con precaución, ya que los demonios podrían adherirse a las personas a través de dispositivos electrónicos, como televisores o computadoras portátiles. Baggins, un investigador paranormal, escuchó sobre una casa en particular que estaba a la venta en Gary, Indiana. Le dijeron que la casa estaba relacionada con posesiones demoníacas y que la familia Ammons, que vivía allí, estaba teniendo dificultades para lidiar con toda la actividad paranormal que estaban experimentando. Habían visto una entidad no identificada, experimentado levitación, escuchado pasos sin que hubiera nadie en diferentes áreas de la casa, e incluso se habían encontrado con un hombre sombrío que caminaba de un lado a otro en su sala. Ellos creían que una fuerza oscura tenía el control de la casa, así que decidieron venderla. Como las redes sociales estaban llenas de historias sobre la casa, Baggins decidió intentar comprarla sin verla nunca, pero planeaba hacer el documental mientras exploraba el edificio. Para ese momento, ya había ganado una gran base de fans gracias a sus programas Ghost Adventures, Deadly Possession y House Calls, y estaba seguro de que el documental sería un éxito. Pero antes siquiera de poner un pie en la casa, empezó a tener pesadillas, y tan pronto como comenzó a trabajar en el proyecto, se enfermó tanto que tuvo que quedarse en cama durante una semana. Incluso después de recuperarse, la filmación tomó casi 4 años debido a las apariciones con las que el equipo tuvo que lidiar, según Baggins. En un momento, durante la escena más perturbadora del documental, uno de los camarógrafos se volvió tan agresivo que empezó a gritarle al resto del equipo. Y luego se escondió en un elevador y finalmente fue despedido por su agresividad, la cual él afirmó que se debió únicamente a la influencia de la casa sobre él. Sus compañeros de equipo han confirmado esto, afirmando que experimentaron aire frío a su alrededor después del incidente, y la casa finalmente fue demolida en 2016 a petición de Baggins, ya que él creía que nadie más debería vivir ahí. Número 1. El amor es algo muy misterioso, y es imposible juzgar a alguien por la pareja que elige. Sin embargo, muchas personas sienten que una oficial de correcciones llamada Vicky White mostró poco criterio al involucrarse con un recluso llamado Casey Cole White, y su historia está documentada en el documental Jailbreak: Love on the Run. Casey, quien mide 2.06 metros de altura, fue enviado al centro correccional del condado de Lauderdale por 75 años después de ser condenado por robo de auto, invasión de domicilio y ataques con arma de fuego. También intentó quitarle la vida a alguien y había cometido robo en primer grado. Los guardias y sus compañeros de celda lo describen como amigable y encantador, pero pronto se dieron cuenta de que tenía un temperamento explosivo, especialmente cuando estaba bajo la influencia de sustancias ilegales. En cuanto a Vicky, para ese momento llevaba 17 años trabajando en la instalación y se desempeñaba como subdirectora de correcciones. Había sido reconocida como empleada del año en 4 ocasiones y estaba programada para jubilarse en 2022. Pero un año antes de eso, reveló que estaba saliendo con 2 hombres al mismo tiempo, pero no dijo que uno de ellos era Casey, por razones obvias. Los compañeros de celda de Casey empezaron a sospechar que tenían un romance, pero nunca pudieron imaginar lo que sucedería después. Nikki siempre había dicho que el día que se retirara, lo haría a lo grande, y cumplió su promesa. La mañana del 29 de abril de 2022, Nikki sacó a Casey de su celda, lo llevó hasta un vehículo policial, le dijo que subiera y simplemente se alejó del lugar. Ella afirmó que Casey debía presentarse en la corte de Florence para una evaluación psicológica y que lo estaba escoltando hasta allá. Agregó que ese día iría a ver a su doctor porque sospechaba que se estaba enfermando, pero sus compañeros de trabajo empezaron a sospechar ya que los reclusos debían ser escoltados por al menos 2 alguaciles. Pasaron horas y la pareja nunca regresó. Se hizo evidente que ella y Casey habían orquestado una fuga cuidadosamente planeada y las imágenes de vigilancia los mostraron en una gasolinera 8 minutos después de salir de la instalación. Se lanzó una búsqueda nacional y la pareja fue localizada en un motel en Evansville, Indiana. Cuando llegó la policía, huyeron en un Cadillac gris y se desató una persecución. Casey terminó estrellando el auto y se rindió sin oponer resistencia, pero Vicky no tuvo tanta suerte. Ella perdió la vida en el incidente y Casey fue devuelto a prisión para cumplir su condena y los años adicionales que se le sumaron gracias a su fuga. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo.